Bienvenidos a Entérate cómo vamos, nombre que la Superintendencia del Subsidio Familiar le ha dado a esta rendición de cuentas parcial 2020. Gracias por acompañarnos en la presentación de este informe que refleja la gestión realizada por la Superintendencia del Subsidio Familiar en el primer semestre de este año 2020, considerando naturalmente la difícil situación que nos afecta por la pandemia global a causa del COVID-19. Bajo esta circunstancia, recurrimos a este canal de Facebook para que ustedes conozcan las acciones más importantes y los resultados alcanzados por esta entidad de inspección, vigilancia y control de las cajas de compensación familiar. Estos resultados que hoy presentamos fueron obtenidos gracias al trabajo de todos los funcionarios que día a día defienden los intereses de cerca de 20 millones de colombianos entre afiliados y beneficiarios del sistema de subsidio familiar. Nuestro deseo es que esta audiencia pública de rendición de cuentas se caracterice por un diálogo con ustedes. Por esto, informamos a quienes ingresaron al portal corporativo de la Superintendencia y diligenciaron la encuesta sugiriendo temas para tratar hoy, que en la presentación de cada funcionario se responderá a esas sugerencias. Además, igualmente estaremos muy complacidos en responder las inquietudes de nuestros seguidores a través de nuestro chat institucional www.ssf.gov.co y en Twitter @supersubsidio. Saludamos muy especialmente al doctor Julián Molina Gómez, superintendente del subsidio familiar, quien dirige la presentación de este informe. Señor superintendente, buenas tardes y bienvenido. Doctor Molina, el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy a través de los canales virtuales y las redes sociales. Un saludo especial a todos los funcionarios y contratistas de la entidad que con su empeño y esfuerzo hacen posible que esta entidad transite por los caminos de la eficiencia y la eficacia administrativa. A los directivos que hoy presentan los resultados, mi más sincera felicitación por estos años que han redundado siempre en una buena gestión. Sé que esto ha permitido llenar de tecnicidad y de mucha gestión el reto que imponen los nuevos tiempos. La razón de existencia de la Superintendencia de Subsidio Familiar se centra en beneficiar a los trabajadores de menores ingresos y a sus familias, aportando siempre en su educación, en su recreación, en su formación y en su superación económica y social. En este sentido, nuestra misión se basa siempre bajo dos ejes fundamentales. El primero es la inspección, vigilancia y control del subsidio familiar. Esta financiación siempre se hace con los recursos del 4% del total del salario que cada empleador gira al sistema por cada trabajador contratado. Y el segundo es el seguimiento y control a la gestión de las cajas de compensación familiar, que a través de sus programas y sus servicios fortalecen la relación entre el trabajador y el empleador. El gobierno del presidente Iván Duque ha estructurado dentro del capítulo de equidad del Plan Nacional de Desarrollo la necesidad de que los trabajadores formales y sus familias se beneficien del sistema de subsidio familiar a través de 4 metas claves. La primera de ellas busca fortalecer la función de regulación y supervisión al sistema de subsidio familiar. La segunda busca promover el emprendimiento y la formalización empresarial. La tercera podría centrarse en la mejora continua de la prestación del servicio de las cajas. Y por último, incentivar la cobertura del sistema. Siguiente. En esta diapositiva podemos nosotros revisar y ver que el sistema de subsidio familiar reposa sobre el trípode de la institucionalidad del sistema. Este trípode está conformado en primer lugar por el Ministerio de Trabajo, que es el encargado de hacer la política y la regulación del sistema de subsidio. Y en algunos casos se acompaña con el Ministerio de Vivienda, quien apoya los programas relacionados con todo lo que tiene que ver con vivienda de los trabajadores. El segundo es la inspección, vigilancia y control,
que nosotros ejercemos hacia las cajas de compensación. En esto siempre nos acompaña la Procuraduría y la Contraloría, cada uno como eje fundamental y dentro de sus tareas. La Contraloría, control fiscal, y efectivamente la Procuraduría como el control disciplinario que ejerce sobre algunos empleados y funcionarios de las cajas de compensación familiar. Y por último, tenemos siempre las 43 cajas de compensación familiar que se encargan del andamiaje y la ejecución de diferentes proyectos y programas que se subsidian siempre con los recursos del sistema. Siguiente. A hoy, las cajas de compensación familiar cuentan con 19,4 millones de personas beneficiadas, que se componen de trabajadores afiliados y de sus familias. A junio del presente año, el sistema cuenta con una cifra aproximada de 9 millones de personas afiliadas directamente. De estas 9 millones de personas afiliadas, el 92% son dependientes y el restante cotiza como independientes. A ellos se les suma a sus familias, que son alrededor de 10 millones y medio de personas a cargo. Debemos tener en cuenta que una de las principales tareas del subsidio familiar se centra en entregar una suma de dinero a los hijos o personas que están a cargo del trabajador con menores, que son menores de edad y que resultan beneficiados de nuestro sistema. A esta labor le llamamos cuota monetaria, que para el mismo periodo ha beneficiado a más de 5 millones de personas por un monto que asciende a 913 mil millones de pesos. En las siguientes diapositivas podemos concluir que pese a la coyuntura económica que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19, en materia de aportes, el sistema de subsidio familiar no ha generado un cambio realmente significativo que afecte de manera alarmante el sistema de subsidio familiar. Y esto vale la pena aclararlo, que es entre enero y junio. Aún nosotros no tenemos una perspectiva del comportamiento del segundo semestre de este año. En esta diapositiva, que fue fuente del DANE, lo expidió el DANE en días anteriores, nos muestra cómo la coyuntura económica por la que atraviesa el país, que nunca en la historia reciente ha tenido una caída tan drástica, sobre todo en su PIB, que cayó el 15,7% en el segundo trimestre de este año. Finalmente, lo que demuestra es que la crisis mundial generalizada ha tocado a Colombia. Y relativamente no somos los únicos países. En España, por ejemplo, la caída fue un 18,5% y en Inglaterra un 20,4%. En esta diapositiva podemos ver dos caras de la moneda. Uno, el comportamiento de los afiliados en comparación con el año anterior, y otro, los aportes. Aquí podemos ver, en la primera diapositiva, podemos ver que la pandemia logró descolgar bastante el número de afiliados a las cajas de compensación familiar. Según reportes a junio del 2020, se estableció una disminución del 7,4%, que equivale más o menos a 720,000 afiliados menos para las cajas de compensación. Sin embargo, esta caída no se acompasa con el aumento de aportes a las empresas al sistema de subsidio familiar, que asciende al 5,8%. Es equivalente a 206,471 millones de pesos. Aquí uno pensaría cuál es la diferencia y por qué la dicotomía entre una y otra. Nosotros creemos que el aumento al salario mínimo decretado por el presidente Duque ha sido fundamental en el aumento de los recursos de las cajas para este año. En cuanto a la evolución de los aportes al sistema, en esta diapositiva podemos ver que el comportamiento mes a mes en la evolución del sistema se ha mantenido más bien un aumento sostenido, comparado siempre con el 2019. Sin embargo, es de advertir que la gráfica demuestra que ese aumento se ha venido presentando una desaceleración en el crecimiento, llegando incluso para el mes de junio a una variación negativa del menos 1,5%.
que también comparada con la caída del PIB del 15.7%, pues suena marginal. En la variación semestral por regiones pasa lo mismo. Vemos que la variación es positiva y en el agregado al primer semestre del 2020 sigue siendo positiva y oscila entre el 6%. En cuanto a las empresas afiliadas, tenemos que en total de todas las empresas afiliadas del 2017 al 2020 se puede evidenciar que existe una desaceleración continuada. Sin embargo, hay crecimiento de empresas afiliadas al sistema de subsidio familiar y como se observa, es positivo aún. Si comparamos los periodos año a año, para junio del 2017 y 2018, la variación fue positiva con un aumento del 5.7%. Para el 2018, 2019 fue el 4.1% y para el 2019-2020, pese a los estragos de la pandemia, la variación siempre arroja un positivo del 1.5%. En lo correspondiente, como vemos a la derecha en los mapas, en lo correspondiente a los dos periodos de enero y junio de 2020, vemos a nivel departamental que el comportamiento de las empresas afiliadas que están analizadas en azul presentan un aumento en el número de empresas. Esto es Casanare y Arauca. Y en rojo, los departamentos que registran disminución en el número de empresas son Norte de Santander, Cauca y Amazonas. En el tema de afiliados, que es el tema que más preocupa a las cajas de compensación y a esta superintendencia sin duda. Nosotros ya veníamos presentando antes de la pandemia una disminución en el total de afiliados a las cajas de compensación. Pero esto se empieza a agudizar, como se mira en la gráfica, a partir del mes de abril, mayo y junio. Y esto, digamos que coincide claramente con la declaración de la emergencia sanitaria y el consecuente aumento del índice de desempleo. Lo anterior es lógico de acuerdo con la disminución de las personas, como lo demostraba la gráfica. Esto, digamos que tiene consecuencias, y la consecuencia lógica es el comportamiento de la cuota monetaria. En línea con las dos diapositivas que anteceden, nosotros nos damos cuenta que hay una disminución en el pago de la cuota monetaria, tanto en los meses de mayo y junio, con comportamientos negativos del menos 2.9% y del 3.5%. En cuanto a los beneficiados del subsidio de emergencia para el 2020, yo siempre he pensado que esto es lo más significativo que ha hecho el sistema de subsidio familiar en los últimos años. El apoyo que se brindó para destinar un monto superior de 600.000 millones de pesos para beneficiar a más de 221.000 trabajadores de menores ingresos que se hallaban sin trabajo. Con este dinero se logró otorgar un apoyo monetario a cada cesante, equivalente a 1.750.000 pesos que se ha venido entregando en 3 contados. Aquí es necesario aclarar que nosotros tuvimos solicitudes de más de 800.000 personas, pero la verdad es que no todas cumplían los requisitos que por mandato de la Corte Constitucional debíamos limitar a aquellas personas que hubiesen sido parte del sistema del subsidio familiar. Por esa razón, el número de beneficiados aprobados por esto fue de 318.000. Es importante aclarar que hoy el Gobierno Nacional, de la mano del Ministerio de Trabajo, está esperando un traslado de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, con el fin de ampliar el beneficio a otras 200.000 personas. En cuanto a la ejecución de los recursos que nos dan, nosotros podemos observar aquí en la torta que para el 2020 nosotros tuvimos una recepción de recursos de 38.371 millones, de los cuales 30.371 millones fueron de funcionamiento y 8.000 millones de inversión. ¿Cómo está la ejecución? Nosotros vamos más o menos en un 51.41% comprometido,
obligado 41.83% y efectivamente pagado vamos casi lo mismo, que es un 41.33%. Nosotros esperamos que a noviembre ya realmente tengamos todo el presupuesto ejecutado. Muchas gracias, doctor Julián. Entonces, si le parece, vamos a continuar con la presentación de las áreas misionales. Para información de todos nuestros seguidores a través de este Facebook Live, las áreas misionales de la Superintendencia del Subsidio Familiar la componen 3 delegadas: la de gestión, la de medidas especiales y la de estudios técnicos y evaluación de proyectos. Asimismo, la Oficina de Protección al Usuario hace parte también del área misional de esta superintendencia. Entonces, doctor Molina, lo dejo para que presente a nuestro primer delegado. Sí, yo creo que podemos comenzar con el doctor Mauricio González, delegado para la gestión, que no solo presenta sus resultados, sino que vale la pena, doctor Mauricio, que ahonde un poco en la relevancia del programa de protección al cesante, que es muy importante para la sociedad. Adelante, doctor Mauricio. Gracias, señor superintendente. Un saludo especial a usted, al equipo de trabajo que nos acompaña y a todos los que nos siguen por Facebook, Twitter y todas las redes sociales en estos momentos. En cuanto a la gestión de la delegada, debemos resaltar los siguientes 7 puntos. El primero de ellos es el de visitas. Allí debemos tener en cuenta que la Superintendencia Delegada para la Gestión actualizó en el mes de febrero el proceso de programación, ejecución y seguimiento de las visitas a entes vigiladas. Ahora, previo al inicio de las medidas de confinamiento tomadas a nivel nacional por el decreto de la emergencia sanitaria, como usted lo manifestaba, ya se había dado inicio al plan anual de visitas de esta delegada, visitando a 5 cajas de compensación en los siguientes departamentos: en Cundinamarca, en Antioquia, en Tolima, en Nariño y en el Atlántico. No obstante, señor superintendente, es importante decirle a la ciudadanía en general que, como se mencionó hoy, en razón a la extensión del periodo de restricción a la movilidad en el país y en garantía de la salud de nuestros colaboradores y también de los funcionarios y trabajadores de las cajas de compensación, de manera transitoria se adoptó como plan de contingencia la realización de visitas a través de canales remotos. Esto con el fin de conocer el estado actual de las vigiladas, el impacto que han tenido durante este periodo de pandemia y hacer seguimiento a las actividades que tienen a cargo en la ejecución de los diferentes servicios que prestan estas vigiladas. Ahora, en cuanto al mapa de riesgos de las cajas de compensación, debemos decir, señor superintendente, que avanzamos en contribución al fortalecimiento institucional. Se propuso como reto la realización de su vigilancia a través de la aplicación de un seguimiento basado bajo una metodología de riesgos, como un sistema óptimo de alertas tempranas, por lo que mediante talleres realizados sobre la gestión del riesgo para las cajas de compensación, se logró la identificación de 63 riesgos que pueden posiblemente afectar a las cajas de compensación, los cuales se clasificaron en 4 grandes categorías, a saber, encontramos unos riesgos estratégicos, unos riesgos políticos, unos riesgos financieros y unos operacionales. También, digamos que allí dentro de esas categorías tenemos unas subcategorías que podríamos hablar en lo misional, en gobierno corporativo, que se ha trabajado muchísimo en los últimos años, allí generando un mayor compromiso de todo lo que tiene que ver con los grupos de dirección de estas cajas de compensación, la sostenibilidad, digamos, a largo plazo de los planes, programas y proyectos que tienen las cajas de compensación, entre otros. También debemos aquí indicar que iniciamos la vigilancia e inspección de los planes y programas institucionales, proyectos y servicios sociales de las cajas de compensación, un seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables, de funcionamiento y operativos de estas vigiladas a través de las visitas que estamos realizando, pero también a través del análisis de la información que transmiten las cajas de compensación y en especial los informes de gestión que de manera trimestral remiten estas vigiladas, donde hacemos un seguimiento. También es importante indicar
que en cuanto a la aprobación de los planes de mejoramiento el año inmediatamente anterior, se visitaron las 43 cajas de compensación y en ese mismo sentido se encontraron oportunidades de mejora, para lo cual las cajas de compensación suscribieron unos planes de mejoramiento que fueron aprobados por esta delegada y los cuales se les hace un seguimiento a través de un equipo especializado en este tema. Remiten la información y vamos mirando cómo van avanzando en esas acciones de mejora que propusieron las cajas de compensación. Tenemos también unos espacios que se aprovecharon para la ciudadanía en general con las cajas de compensación orientados al fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de los vigilados. Allí planteamos a través de mesas de trabajo, seminarios, reuniones y charlas, inclusive unos conversatorios con las cajas de compensación y las personas a cargo de algunos programas, ver cómo se podrían analizar esas zonas grises que a veces tenemos dentro de las normas del sistema del subsidio familiar y lograr una ejecución armónica dentro de ese gran ecosistema que comporta el sistema del subsidio familiar. También podemos aquí analizar que se emitieron una serie de directrices de las cuales algunas estamos obligados normativamente a expedir en los meses en los cuales se inicia la vigencia para cumplir con todo lo que tiene que ver con los planes a cargo de las cajas de compensación. En esto podemos indicar que se emitió la circular externa 005 del 2020, que va muy ligada, señor superintendente, a lo que usted acaba de conversar y comentarnos a todos sobre el mecanismo de protección al cesante y que sin duda, como bien usted lo acaba de indicar, es un programa que en estos momentos, digamos, ha ayudado a mucha de la población cesante en Colombia en estos efectos de pandemia y que adicionalmente es un esfuerzo de las cajas de compensación y de los recursos que se tienen en el sistema del subsidio familiar. También en estas situaciones de emergencia es importante comentar que con esos recursos también se dieron algunas situaciones importantes, como una circular externa que es la 027, que impartió lineamientos en materia de ejecución del programa de jornada especial complementaria. Esto se hizo en combinación con el Ministerio de Educación. Allí algunas cajas de compensación nos formularon algunas inquietudes que tenían para poder ejecutar a través de mecanismos virtuales lo que tiene que ver con estos programas que son posteriores a la terminación de la jornada normal de estudio que tienen nuestros niños y niñas a nivel nacional. Entonces se emitió esa directriz, también muy importante, cociente departamental para fijar la cuota monetaria, porcentajes del 55% y transferencias de excedentes para la vigencia 2020 entre cajas de compensación. Otra situación importantísima aquí que hay que resaltar, señor superintendente, y a la audiencia, es que se creó el Comité Técnico de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Sistema del Subsidio Familiar, donde hacen parte las cajas de compensación, donde hemos querido alinear precisamente lo que hablábamos en reglones anteriores respecto a lo que tiene que ver con una auditoría basada en riesgos. Allí lo estamos uniendo para que las cajas de compensación participen también a través de sus auditores internos y las revisorías fiscales nos ayuden a gestionar lo que tiene que ver con el autocontrol. Es muy importante este comité y se inició precisamente en esta vigencia. También, como lo anunciamos, se actualizó el proceso de programación, ejecución y seguimiento de visitas a entes vigilados. Sin embargo, en razón a estas medidas de para hacerlas de manera remota. Algunas medidas, señor superintendente, que se hicieron en materia del marco de la pandemia, podemos ver que son continuar brindando a los trabajadores afiliados y empresas aportantes créditos blandos en cuanto a tasas y plazos, compra de cartera, condonación de intereses, entre otras estrategias que realizaron las cajas de compensación. Otras fueron a través de sus EPS e IPS alineadas con el gobierno
nacional en materia de salud, prestar los servicios bajo las patologías que se requieren allí tratar. También algunas corporaciones colocaron o pusieron a disposición de los entes territoriales sus hoteles y centros recreativos de manera que puedan ser usados para la atención y el cuidado del personal de salud. Es muy importante. Ahora también con los recursos del Fondo de Ley con destinación específica con niñez, las corporaciones han entregado también alimentos a los beneficiarios de los programas de primera infancia y han desarrollado el programa, como lo anunciábamos, de jornada escolar complementaria de manera virtual. Ahora, aquí podemos mostrar en general el comportamiento que ha tenido lo del mecanismo de protección al cesante. Esto lo tenemos por vigencias. Si vamos a lo que antes se entregaba por bonos de alimentación, que hoy es la ayuda que se está entregando como un beneficio pecuniario económico, del cual usted hablaba que son 2 salarios mínimos divididos en 3 cuotas en el mismo número de meses, vemos que en promedio, digamos que eran 160,000 personas las que se beneficiaban al año. Aquí los tenemos: 2016 160,000, 2017 183,000, 200,000 en 2018 y 164,000 en el 2019. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo esa torta se comporta, digamos, del mecanismo de protección al cesante. Recordemos que estos son el fondo, se llama el FOSFEC, y allí llegan los recursos y existen unas subcuentas. Una de ellas es prestaciones económicas, que es donde estamos atendiendo lo que tiene que ver, o más bien están atendiendo las cajas de compensación, lo que tiene que ver con ese subsidio al cesante. Y si vemos también el comportamiento más o menos en materia de compromiso en dinero, se estaban ejecutando cerca de 350,000 millones de pesos al año. Sin embargo, para esta vigencia, como bien usted lo refirió en diapositivas anteriores, encontramos que ya son más de 624,000 millones de pesos que se han destinado por las cajas de compensación para cumplir con este compromiso de lo que tiene que ver con el mecanismo de protección al cesante. Aquí en la siguiente vamos a ver el por qué, señor superintendente, y es que gracias a unas medidas blandas, digamos, que tomó el Ministerio de Trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional, permitieron utilizar esos saldos que vemos que existían a 31 de marzo en las cajas de compensación en los diferentes componentes del FOSFEC para poder trasladar una mayor parte de recursos al componente de beneficios económicos y así poder, valga la redundancia, beneficiar a un mayor número de personas en los efectos que hoy tiene lógicamente esta pandemia y que ha sido motivo precisamente de poder anunciar esas ayudas que se indicaban. Aquí debemos decir, señor superintendente, que se impartió esa directriz de la circular 005 a las cajas de compensación en lo referente a los beneficios del mecanismo de protección al cesante para que la solicitud, aprobación y pago del beneficio otorgado mediante el decreto 488 se efectúe conforme los disponen esas normas regulatorias. Debemos enfatizar que esa es una ayuda económica a 2 salarios mínimos que serán pagados en 3 cuotas en ese lapso de 3 meses. Adicional a este subsidio, el cesante continúa recibiendo la cuota monetaria si tiene derecho a ellos por cada uno de los beneficiarios acreditados en las cajas de compensación, así como el pago de seguridad social que incluye salud y pensión. Esto también ha contribuido precisamente al sistema, no solamente del subsidio familiar, sino al sistema de seguridad social, en específico el de salud, donde se están pagando aportes sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. Ahora, estamos de manera diaria realizando un monitoreo mediante la modalidad de encuestas que reportan las vigiladas a la delegada para la gestión. Al día 5 de agosto, como usted bien lo mostró, podemos indicar que se tenían más de 844,000 inscritos, cumplían requisitos cerca de 319,000 de ellos, de los cuales las cajas de compensación han liquidado más de 211,000 por un monto aproximado de 624,000 millones de pesos. Se espera el desembolso de recursos
del FOME para poder atender esa lista de espera que tienen algunas cajas de compensación que ya no tienen más recursos digamos, del FOSFEC, y se podría llegar a otras 200.000 personas cesantes o hasta donde la disponibilidad de recursos del gobierno nacional lo permita. Ahora, el desembolso de esos recursos se realizará de manera directa por parte del Ministerio del Trabajo a las cajas de compensación una vez estas acrediten y remitan la documentación que permita evidenciarle al Ministerio que ya no cuentan con recursos del FOSFEC para poder seguir atendiendo las personas inscritas y también esas personas que tienen en lista de espera. Yo creo que hasta ahí, señor superintendente, este es el grueso y para la comunidad en general que tenemos desde la delegada para la gestión en anunciar en cuanto a nuestra rendición de cuentas del primer semestre. Muchas gracias, Mauricio. Muy completa la exposición. ¿Habrá alguna pregunta al respecto, John? Sí, doctor Molina. Precisamente, como lo decíamos al comienzo, la superintendencia puso a disposición de los ciudadanos una encuesta para que ellos sugirieran algunos temas que debíamos tocar en esta rendición de cuentas, y pudimos deducir de esta cantidad de participantes que el 27% está muy interesado en la información general del beneficio económico de emergencia. Entonces le pediríamos al doctor Mauricio que si por favor puede ampliar un poco más la información en el sentido de que hay mucha gente todavía esperando si le aprueban el beneficio, si cumple con los requisitos, que algunos ya recibieron una cuota, que no les han pagado lo demás, etcétera. Entonces quisieran conocer más a profundidad este tema. Gracias, John. Sí, señor. Bueno, no olvidemos que el trámite de inscripción se debe hacer primero que todo ante la caja de compensación donde por última vez estuvo la persona afiliada. Digamos que existen aquí 3 requisitos importantes que deben tener en cuenta las personas que se quieran inscribir, digamos, para poder recibir el beneficio, o también que una vez ya recibió el beneficio, las cajas de compensación van a verificar muy bien. Esos 3 requisitos legales, el primero de ellos es haber tenido un año de vinculación a alguna de las cajas de compensación de forma continua o discontinua en los últimos 5 años. Esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque como lo enunció el señor superintendente en su introducción, la Corte Constitucional determinó que los recursos deben ser irrigados precisamente dentro del propio sistema del subsidio familiar y los beneficiarios, es decir, que aquí los que estuvieron aportando son los que tienen el derecho, digámoslo así, para poder percibir este beneficio. El segundo de ellos es haber pertenecido en su momento a las categorías A o B. Estamos hablando entre los que ganaban un salario mínimo hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para que lo puedan también tener en cuenta. Y el tercero es estar en condición de cesante. ¿Y por qué lo decimos? Aquí ustedes saben que pues, por las diferentes normas, algunas empresas lo que hicieron fue suspender los contratos de sus trabajadores, y en ese sentido ellos no están en condición de cesante. Ellos están recibiendo una ayuda del gobierno nacional a través de otro canal. Aquí es simplemente para los cesantes, es decir, aquellos que se quedaron sin trabajo, que fue contrato laboral o que ya venían, digamos, en los primeros meses de enero a marzo en esa misma situación para poder recibir el beneficio. Ahora, en lo que tiene que ver con recursos es importante. Las cajas de compensación, digamos, tienen que agotar los recursos que se habían destinado para la vigencia 2020, es decir, todo lo que se había también proyectado hasta el 2020. Unas normas les permitieron hacer, digamos, previamente como una verificación de ingresos durante la vigencia para cubrir un mayor número de personas, agotar esos recursos que venían también, digamos, de cuentas anteriores, y una vez agotados esos recursos deben hacer la solicitud, como lo hablábamos, al Ministerio del Trabajo para que a través del FOME, ese Fondo de Mitigación de Emergencia, se trasladen unos dineros adicionales para poder transferirle o cumplirle a las personas que hoy están en lista de espera o aquellas que se vayan inscribiendo. Aproximadamente el gobierno nacional ha hablado de tratar de cubrir otras 200.000 personas. Estaremos muy atentos para hacer el seguimiento en que esos recursos se destinen precisamente para el pago de esos subsidios.
la información nos la remiten las cajas de compensación y estamos haciendo a través de nuestras bases de datos un cruce para poder verificar que le llegue a esa población que hoy es cesante y que requiere precisamente de esos beneficios. Allí más adelante, señor superintendente, y en la audiencia, la doctora Ana María Gáfaro como jefe de OPU muy seguramente nos va a ayudar. Con ellas hemos trabajado muchísimo en lo que tiene que ver con peticiones, quejas, reclamos, mesas de trabajo con las cajas de compensación que tenían una brecha muy alta o que evidenciábamos que había una brecha muy alta entre lo que estaban recibiendo y en lo que estaban liquidando. Entonces, en eso estamos trabajando, señor superintendente, de acuerdo a sus directrices, lógicamente, y seguiremos allí con la Oficina de Protección al Usuario trabajando en conjunto. Muchas gracias, Mauricio. Entonces yo creo que podemos dar paso a la doctora Olga Lucía Maecha, la delegada de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos. Bienvenida, doctora. Gracias, doctor Molina, y les quiero compartir al grupo directivo, a la audiencia presente y a quienes nos siguen por el canal institucional, la gestión del primer semestre del 2020 realizada por la delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos. Bien, con base en la sentencia C429 del 2019, con el equipo de profesionales del área, se trabajó en el proyecto de modificación de la circular externa sobre los lineamientos para el seguimiento de los planes, programas y proyectos de inversión presentados por las cajas de compensación, por lo que publicamos el proyecto de modificación de esta circular en la página web de la entidad como un mecanismo para la participación ciudadana. Finalmente fue actualizada a través de la circular número 003 del 24 de febrero del 2020 y con un anexo técnico, el número 001. Esta fue socializada con las 43 cajas de compensación, con las 2 agremiaciones, y esto lo hicimos a través de 8 mesas de trabajo que se realizaron con ellas. Esto nos dio la pauta para indicarles toda la información y documentación necesaria que teníamos que tener nosotros para reforzar el seguimiento de programas y proyectos por parte de la superintendencia. Asimismo, en ese seguimiento se definió una metodología actualizando los procesos y procedimientos establecidos para tal fin, con 4 pasos fundamentales. El último de estos pasos se identifica con el seguimiento desde la Superintendencia del Subsidio Familiar y con las 12 visitas especiales que tenemos programadas para el 2020, las cuales ya se vienen desarrollando en forma virtual. En el primer semestre del 2020, las cajas de compensación han presentado 80 proyectos y programas, los cuales todos han ingresado para el análisis y seguimiento por parte nuestra. Pero comparativamente, frente al mismo periodo del 2019, se registra una disminución del 70%. Los mayores servicios de los programas y proyectos presentados en el primer semestre del 2020 para efectos del seguimiento están identificados en mayor proporción en un 69%. Estos están distribuidos en temas tales como modificaciones, adecuaciones y mejoras, proyectos de construcción y ampliación de infraestructura. En la oficina de tecnología estamos en el proceso de optimización de las herramientas tecnológicas para los reportes de ejecución de los programas y proyectos a través de un banco de proyectos, el cual quedará implementado para el año 2021 y que tiene como objetivo desarrollar estructuras para el reporte de los proyectos de inversión para facilitar el seguimiento a las inversiones de las cajas y obtener elementos para realizar informes, diagnósticos o estudios. Es así también como en el primer semestre del 2020 se definió el procedimiento del límite máximo de inversión y de dotaciones, los cuales son aprobados previamente por los consejos directivos. En este periodo, que ha sido de enero a junio, ya se ha ejecutado en primer lugar un 28.88% en crédito social,
superando lo que se había proyectado inicialmente, que correspondía y que iba dirigido al tema de recreación, deporte y turismo. Actualmente se viene trabajando en los tableros de control, que será una herramienta de gestión administrativa para medir la eficiencia en la gestión de los recursos y en la eficacia del impacto sobre las inversiones en gestión social. En cuanto a la gestión estadística del sistema del subsidio familiar, la superintendencia logró fortalecer aún más la calidad de la información estadística para estudio y evaluación del sistema del subsidio familiar. Es por esto que en el primer semestre del 2020 ya se realizaron 2 de los 3 comités técnicos estadísticos que están programados anualmente a través de una resolución. En estos comités hemos tenido la oportunidad que nos acompañen los 6 representantes de las regiones, las agremiaciones, el Ministerio de Trabajo y el DANE. Hemos tratado temas como reportes de actividades virtuales en el sistema del subsidio familiar, tema que hemos tenido que reajustar para que las cajas puedan reportar toda la virtualidad que estamos viviendo. Hemos tratado temas también de analítica de datos, manejo y confidencialidad de la información, temas entre otros. En lo transcurrido del 2020, en cuanto al análisis de información estadística, se ha continuado con el lineamiento de datos abiertos, la entrega de insumos para los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, cuadros estadísticos mensuales, información para las reuniones de Construyendo País que lidera la Presidencia de la República. Nos devolvemos, por favor, a la anterior. Gracias. Es así que a través de la página de la superintendencia hemos publicado a la fecha infografías temáticas. Hemos publicado también 2 boletines estadísticos trimestrales. Hemos publicado un anuario estadístico con toda la información del 2019. Implementamos la publicación de mapas temáticos o cropléticos y hemos actualizado en forma permanente las series históricas. Todo esto contribuye con el proceso estratégico del cual nosotros estamos certificados en calidad de la operación estadística por parte del DANE, certificación que obtuvimos en diciembre del 2019 y que va por un periodo de 5 años. También se viene actualizando las proyecciones de los afiliados y de las empresas afiliadas a las cajas de compensación con proyecciones hasta el 2024. Esto con base en el comportamiento del 2020, en los índices el índice de desempleo, y esto ha servido como insumo de información estadística para el análisis del mercado laboral por parte del Ministerio de Trabajo. Hemos participado en el conversatorio de identificación de temáticas en misión de empleo, creado todo esto a través del Ministerio de Trabajo. Otro tema que es de gran importancia para el sistema del subsidio familiar es que estamos en este momento en la creación del observatorio del sistema del subsidio familiar. Este observatorio hace parte fundamental en el cumplimiento de la misión y la normatividad vigente, con el cual identificamos la necesidad de definir, diseñar, desarrollar, implementar y socializar información primaria que se está generando para esto. Y obviamente todo lo reportado en forma periódica por las cajas de compensación. Esto esperamos entregar un mayor análisis, estudios, investigaciones e indicadores para una mayor difusión del sistema para los sectores y especialmente como apoyo al propósito de la entidad. Este observatorio se tiene planeado entregarlo en el año 2022 mediante el desarrollo de 4 fases. El diseño del observatorio, la aplicación de herramientas, un estudio técnico para realizar la centralización, análisis y difusión de la información y por último el seguimiento de los resultados. En este momento ya estamos desarrollando la fase 1.
En cuanto al tema de estudios especiales, en el marco de la elaboración de estudios, propuestas e investigaciones promovidas desde esta superintendencia para mejorar la calidad de los servicios de las cajas de compensación, se encuentra en este momento en trámite para la vigencia del 2020 el proceso precontractual para realizar un estudio especial sobre la cuota monetaria. Esto es un tema muy importante para los afiliados al sistema. Todo eso tiene como objeto fundamental fortalecer el seguimiento y control de estos recursos y contar con una herramienta técnica que permita fortalecer la inspección, vigilancia y control de los aportes fiscales por parte de esta superintendencia. En el 2020 se definió el inicio del plan anual de trabajo para realizar 7 diagnósticos de estudios especiales sobre temáticas de algunos servicios que prestan las cajas de compensación. Se inició el ajuste del plan de trabajo para realizar también un comparativo de tarifas en una sola línea, que es la de recreación. Vamos a entregar ya 2 documentos técnicos, que son los manuales guías metodológicos, uno para la evaluación de diseño, producto, resultado e impacto, y otro para el seguimiento de los proyectos. Son temas que vamos a tratar en el taller seminario que les vamos a dictar a las 43 cajas de compensación en el mes de septiembre. Y por último, y en cumplimiento de la función establecida en el numeral 9, artículo 12 del decreto 2595 del 2012, de realizar la evaluación de convenios de cooperación internacional que desarrollan las cajas de compensación, hemos solicitado algunos cambios en las estructuras del sistema de recepción, validación y carga de información de las cajas de compensación en la plataforma que manejamos en la superintendencia, que se llama Cirebac. Eso nos va a permitir diseñar realmente con una prueba piloto que estamos en este momento ejecutando en los 13 convenios que presentaron 7 cajas de compensación durante el año 2019 para definir un modelo estructurado a seguir para la evaluación de seguimiento de estos convenios. No me quiero despedir sin darle las gracias a todo el equipo que ha hecho posible que estos logros se hayan logrado a través de unas metas que nos establecimos iniciando año. Muchas gracias, doctor Molina. A usted, doctora Olga, muchas gracias. Doctor Iván Guauque, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor superintendente. Gracias a toda la comunidad que nos acompaña en nuestra audiencia de rendición de cuentas del primer semestre del 2020. Es para nosotros un honor estar aquí compartiendo con ustedes la gestión que hemos venido haciendo como superintendencia como parte del régimen del subsidio familiar. Comienzo por decir que las actividades que desarrolla la superintendencia delegada para la responsabilidad administrativa y las medidas especiales básicamente se contraen a 3 grandes funciones, que son, de una parte, el área de registro y control, que adelanta tanto el control de legalidad de los actos y las decisiones que se adoptan por parte de los órganos de las cajas de compensación, como también tiene que ver con la función importantísima de llevar el registro de las cajas de compensación familiar, y ello implica, por supuesto, la actualización permanente de esta información. En segundo lugar, me referiré a las medidas cautelares que, como parte de la herramienta de inspección, vigilancia, pero especialmente control, lleva adelante la superintendencia del subsidio familiar frente a sus sujetos vigilados. Y finalmente, me referiré a las investigaciones administrativas sancionatorias como parte también del ejercicio del control. Siguiente. Es así como, frente al desarrollo de las asambleas generales, tenemos que efectivamente de las 46 solicitudes que hemos recibido de revisión de actos de elección y de decisión de las cajas de compensación, frente a las asambleas generales ordinarias realizadas el año pasado, ya tenemos a la fecha evacuadas
Aproximadamente 44 de las 46, 39 fueron evacuadas en el segundo semestre del 2019 y las restantes 6 están en este momento siendo adoptadas en este semestre. Nos queda pendiente solamente una. Frente a esto, quiero decirle, señor superintendente, que estamos trabajando muy fuerte con el equipo de la División de Registro y Control para cada vez afinar más los controles, los tiempos, el chequeo de los documentos, para que de esta manera los controles que hagamos frente a los actos de elección y de decisión sean, tengan un desarrollo mucho más rápido. Frente al tema de las comunicaciones de convocatoria a asambleas generales ordinarias, tenemos que con corte al 30 de junio habíamos recibido 26 solicitudes frente a la realización de asambleas generales de acuerdo con las normas que el gobierno nacional ha expedido en materia de realización de sesiones no presenciales, de acuerdo con los decretos 398 y 434 de 2020. Muchos de ellos hicieron sesiones no presenciales durante el primer trimestre y hay algunas cajas que están pendientes de realizar estos certámenes muy importantes para sus organizaciones, que esperamos las puedan llevar a cabo de manera óptima en lo que queda del presente año. Por eso tenemos que, en muchos de los casos ya hemos recibido las actas de asamblea y estamos en este momento precisamente haciendo el control de legalidad formal y material para sacar esas decisiones lo antes posible. También es en el punto que tiene que ver con la aprobación de las designaciones de directores y de consejeros directivos y revisores fiscales de cajas de compensación. Hemos recibido 14 solicitudes de aprobación y 20 solicitudes de estos otros órganos de la caja, y a los mismos la superintendencia delegada les hace una revisión estricta tanto del cumplimiento de los requisitos de idoneidad para ocupar estos cargos, como para verificar que no haya ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses que pudiera impedir el ejercicio normal de las funciones que a ellos les han sido designadas. De la misma manera, frente a las designaciones de los consejeros directivos por parte del Ministerio del Trabajo, que representan tanto a las empresas, a los empleados sindicalizados como no sindicalizados, hay que decir que también ahí adelantamos una verificación de idoneidad y de régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés según el procedimiento descrito en la resolución 474 de 2019 del Ministerio del Trabajo, y que de esta manera hemos venido trabajando. Siguiente. En lo que respecta a las medidas cautelares, señor superintendente, comunidad general, a fecha del reporte tenemos 8 cajas de compensación que medidas tanto de vigilancia especial o de intervención administrativa. Hay que aclarar que en las medidas de vigilancia especial nosotros no removemos los órganos de dirección, administración de la caja de compensación, sino que hacemos una vigilancia especial frente a algunos aspectos que hemos advertido en los cuales existen oportunidades de mejora para las cajas, y que de esa manera tratamos que a través de la celebración de planes de mejoramiento ellos puedan allanar esas anormalidades que hemos observado para que las cajas se desenvuelvan de manera óptima. Es así como para el corte tenemos las cajas con Fasucre, Cafaba, con Familiar Arauca y con FACA, todas con medida de vigilancia especial, algunas motivadas en intervenciones anteriores que al haber sido levantadas hacen necesario continuar con una medida de vigilancia para de esa manera tratar de pasar de un escenario más drástico como era la intervención a uno menos invasivo como lo es la vigilancia, y así finalmente poder dejar en manos de sus administradores ordinarios estas cajas de compensación. En lo que tiene que ver con las medidas de intervención total administrativa, la superintendencia en estos casos sí hace la remoción de los órganos de administración y de dirección de las cajas de compensación, y por vía indirecta a través de las agencias especiales de intervención y de los directores administrativos que se designan, hace la administración
de las cajas, tanto para el régimen del subsidio familiar como para los fondos y programas que allí se administran. Tenemos que las 4 cajas intervenidas son Confacor, la Caja de Compensación de Cartagena, Bolívar, Confamiliar Cartagena y Bolívar, la Caja de Compensación Campesina con Caja y la Caja de Compensación Familiar Camacol, que digamos en las 2 primeras de ellas tienen que ver con problemas relacionados con la administración de los programas de salud del régimen subsidiado, y en las otras 2 tenemos unas situaciones distintas que tienen que ver con problemas que ya llevan varios años y que estamos tratando de superar de la mano de la actual administración de la superintendencia. En lo que tiene que ver con las investigaciones administrativas, a la fecha tenemos investigaciones en curso, 20 de ellas en el presente año, de las cuales pues se han proferido también igual número de autos de archivo, no solo de las que están vigentes, sino de las de vigencias anteriores, y se han interpuesto 3 sanciones a los sujetos vigilados. Tenemos 133 averiguaciones preliminares que en el curso del segundo semestre tenemos un plan de contingencia para poder adelantar estas averiguaciones y poder tomar las decisiones que en derecho correspondan, bien sea para los cierres y archivos o para iniciar formalmente las investigaciones a que haya lugar. Siguiente. Finalmente, en lo que tiene que ver con la competencia de llevar el registro de las cajas de compensación, tenemos que, como da cuenta la diapositiva, hemos expedido cerca de 6.633 certificados de existencia y representación legal a través de la funcionalidad que está dispuesta en la página web de la superintendencia y que permite, como trámite más ágil, poder que cada uno de ustedes acceda de manera directa a la expedición de los certificados. Tenemos igualmente que hemos expedido 28 certificados de manera física y hemos rubricado 5 libros de actas de cajas de compensación familiar. Todo esto para decirle, señor superintendente, que desde la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales trabajaremos sin cansancio para adelantar de manera concordante y a plenitud cada una de nuestras competencias, como siempre, bajo la dirección, la tutela suya y del ente que maneja la política rectora del sistema, como es el Ministerio del Trabajo. Y no me resta más que agradecer el compromiso de todos y cada uno de los colaboradores de esta superintendencia para con Colombia y con el régimen del subsidio familiar. Muchas gracias, señor superintendente. Muchas gracias, doctor Iván. Parece que tenemos algún inconveniente con la comunicación con el superintendente. Y entonces, para continuar con el orden del día, vamos a darle la palabra a la doctora Ana María Gáfaro, que ella es la jefe de la Oficina de Protección al Usuario. Doctora Ana María, buenas tardes, bienvenida. Presentes en esta rendición de cuentas. Igualmente, una bienvenida a todos los ciudadanos que se están conectando a través de nuestras redes sociales destinadas para este evento. Antes de empezar con la rendición de cuentas, quiero agradecer inmensamente a todos los integrantes de mi equipo de la Oficina de Protección al Usuario, quien con su dedicación y esfuerzo han logrado los excelentes resultados que procederé a presentar a continuación. Para la Oficina de Protección al Usuario, este primer semestre del año fue un semestre con grandes retos debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, que generó la expedición del decreto 588 del 2020 por parte del Gobierno Nacional, mediante el cual se creó el beneficio económico de emergencia y con ello trajo un aumento del 377% de las PQR-SF desde enero del 2020 hasta el 30 de junio de la misma anualidad.
Estos radicados fueron realizados a través de nuestros diferentes canales que tiene la entidad para la disposición de los usuarios. Es importante tener en cuenta que nuestros aplicativos PQRSF a junio 30 tenemos 9.499 solicitudes. En atención personalizada solamente tenemos 25 en el semestre, debido a que desde el 27 de marzo de la presente anualidad el Gobierno Nacional decretó el aislamiento obligatorio, lo cual impidió que nuestros usuarios pudieran asistir a nuestra sucursal, a nuestra entidad, con el fin de poder tener una atención personalizada. En atención telefónica tuvimos 6.361 y en chat 5.948. Esto quiere decir que pasamos en un total acumulado al 30 de junio por 21.823 radicados, los cuales todos fueron contestados en los tiempos establecidos por la normatividad vigente. Sobre el particular, dentro de las tipologías más representativas que tuvimos o que tuvo la Oficina de Protección al Usuario, se evidenciaron en primer lugar, claro está, mecanismo de protección al cesante, con un total de 6.900 PQRs. Asimismo, continuó en segundo lugar la insatisfacción del servicio de las cajas de compensación familiar, con 1.046, y por último, lo que significa el subsidio en dinero, con 851. Esto tuvo que ver especialmente con la situación de la pandemia, y que volcó la Oficina de Protección al Usuario para cumplir con las quejas y los trámites que nuestros usuarios ponían de cada una de sus cajas de compensación familiar en lo que respecta a la aprobación o no de su beneficio de mecanismo de protección al cesante. Sobre este tema en particular, la Oficina de Protección al Usuario vio 5 momentos importantes en los cuales tomó medidas con el de poder minorizar los tiempos de espera tanto de los usuarios que fueron a las cajas de compensación familiar con el fin de poder acceder a este beneficio. En el primer momento del beneficio se encontraba las inquietudes sobre cómo acceder al mecanismo de protección al cesante. En este sentido, muchos de nuestros usuarios solicitaban información de cómo acceder a este beneficio y qué requisitos se necesitaban. Posteriormente a ello, fue los inconvenientes con la solicitud de documentación en los portales de las cajas de compensación familiar. Aquí es claro tener en cuenta que con la expedición de la circular 005 del 2020, como lo manifestó nuestro delegado para la gestión, el doctor Mauricio, las cajas de compensación familiar tenían la obligación de implementar un banner en sus páginas web con el fin de que los usuarios que creían tener los requisitos para este mecanismo o para este beneficio pudiera acceder a él. En el tercer momento que tuvimos fue demoras en las respuestas por parte de las cajas de compensación familiar. Esto se evidenció a que la capacidad instalada tanto de las cajas de compensación familiar como de la misma superintendencia se vio realmente afectada, y se tomaron mucho más tiempo del previsto en la norma. En el momento 4 hubo una inconformidad con respuestas de las cajas de compensación familiar, basada más que todo en la necesidad que tenían algunos de los solicitantes para este beneficio de protección al cesante, y que las cajas de compensación no podían otorgar por no cumplir los respectivos requerimientos o requisitos que establecía el decreto 488. Por último, el momento número 5 que nosotros catalogamos es el cierre de postulaciones de mecanismo de protección al cesante sin autorización por parte de la entidad, y esto se reflejó antes de la expedición del decreto 770 del 2020, y significó que las cajas de compensación familiar en algunos momentos, por falta ya de recursos en el FOSFEC, decidieron eliminar el banner que por obligación de la circular 005 tenía que estar vigente en sus páginas de cada caja. Debido a ello, se procedió a realizar acciones de mejora conjunta junto con la delegada de gestión, con el fin de poder dar dinamismo al otorgamiento de este mecanismo de protección al cesante, y así poder dar respuesta oportuna a los usuarios de las cajas de compensación familiar, que también nos allegaban copia de todas sus solicitudes. En este sentido, en primer lugar, se fortaleció el grupo de la Oficina de Protección al Usuario. Como ya lo venía diciendo, la capacidad instalada de nuestra entidad pues se vio realmente
fuera de lo normal, y un aumento tanto de funcionarios y contratistas por el área con el fin de dar respuesta por medio del call center, del chat o de las PQRs que se interponían a través de nuestro portal corporativo o de nuestro correo electrónico. Después de ello, se realizaron mesas de trabajo con algunas cajas de compensación familiar en las cuales evidenciamos algunas irregularidades, especialmente en la demora de los tiempos de respuesta, así como en las respuestas que se le otorgaban a los usuarios, y se tomaron medidas en conjunto con el fin de disminuir estos tiempos y así lograr que fuera más eficiente la respuesta a los usuarios que estaban bajo la expectativa de la aprobación o no de su beneficio de emergencia. En tercer lugar, tuvimos una revisión continua de las páginas web de las cajas de compensación familiar sobre el cumplimiento de la circular 005, es decir, estuvimos revisando continuamente que el banner y el formulario para poder inscribirse a este mecanismo no estuviera deshabilitado por ninguna de las cajas. Si encontrábamos que algunos estaban deshabilitados, hacíamos los respectivos requerimientos a las cajas de compensación familiar con el fin de poder mejorar esta situación y evitar una imposibilidad por parte del usuario de postularse al mecanismo de protección al cesante. Ahora bien, cuando las cajas de compensación familiar no acataron estos requerimientos, se procedió como lo establece el decreto 2595 por competencias, dar traslado a la delegada de medidas con el fin de que se realicen las investigaciones pertinentes. Es importante mencionar también que haciendo un comparativo en lo que va del primer semestre del 2019 con el primer semestre del 2020, se puede evidenciar que solamente el mecanismo de protección al cesante en el 2019 tuvimos a corte 30 de junio 152 quejas por parte de la ciudadanía o de algún usuario de la caja de compensación familiar, mientras que en el 2020 tuvimos al mismo corte 6.906. Esto quiere decir, evidentemente, que el aumento que se tuvo del año 2019 al 2020 es significativo, y consideramos desde la Oficina de Protección al Usuario que las proyecciones en materia de PQRs continuarán como vienen desde el mes de marzo, y así terminaremos el año en medio de esta coyuntura que generó la pandemia del COVID-19. Por último, también es importante tener en cuenta que si bien las PQRs aumentaron, sí se mantuvieron las tres primeras tipologías, lo cual es muy significativo para la Oficina de Protección al Usuario, y que se buscará en este semestre 2020 a través de nuestro seminario y de nuestras capacitaciones y de nuestro comité de atención al ciudadano con las diferentes cajas, intentar minimizar estas tipologías para evitar así que los ciudadanos tengan que acudir a la Superintendencia del Subsidio Familiar para poder tener una solución de sus inquietudes. Ahora bien, por último, quisiera recordarle a la ciudadanía que nos está viendo que la atención telefónica de la Superintendencia en la ciudad de Bogotá la pueden hacer a través de la línea 348-7777 o de la línea gratuita nacional 018-910-110, o también a través del chat que se encuentra en nuestra página web o del correo electrónico ssf@ssf.gov.co, o interponer también su queja a través de nuestro portal corporativo. No me queda más sino como jefe de la Oficina de Protección al Usuario decirle a toda la ciudadanía que estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder dar respuesta a todos sus requerimientos con eficiencia y calidad, como se viene realizando en la entidad a lo largo del tiempo. Por último, agradecer nuevamente a mi equipo y a todas las áreas de la superintendencia que en medio de esta coyuntura que pasó la Oficina de Protección al Usuario dio todo su apoyo a la oficina y logramos cumplir con nuestra misionalidad y con nuestras competencias establecidas en el decreto 2595. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana María. Y John, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, doctor Julián, precisamente revisando a nuestros seguidores aquí en Facebook Live,
tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con la de la señora Sandra Barrera. Dice ella, quiero preguntarles si han hecho alguna intervención o investigación a alguna caja por irregularidades en la entrega del subsidio de emergencia. Doctor Julián. Sí, en ese punto valdría la pena aclarar que lo que nosotros hemos tenido es muchas quejas relacionadas con el acceso al servicio de protección al cesante. En cuanto a quejas con irregularidades, tendremos algunas que se refieren siempre a la mora que han tenido algunas cajas. Nosotros estaremos estudiando y estaremos atentos a que esta mora, digamos, tenga algunas justificaciones operativas y no sea una mora injustificada. Lo que sí le puedo decir a los usuarios es que esta superintendencia estará vigilante y atenta a que los recursos que son con destino a protección al cesantes serán respetados y serán entregados siempre en debida forma y en su totalidad. En eso los invito a que por intermedio de los canales que Ana María Gáfaro les acaba de enviar, puedan ustedes enviar cualquier queja que requieran al respecto. Muchas gracias, doctor Julián. Hay otras preguntas, estas están más dirigidas hacia la gestión interna de la superintendencia. Son dos preguntas. Hemos recogido cuestionamientos de Adriana, Roberto, Sandra, Ángela, Juan Arley, que preguntan, ¿qué modelo se ha implementado en la superintendencia del subsidio familiar en cuanto a la identificación y mitigación de riesgos de corrupción y riesgos de contratación durante este tiempo de aislamiento? Y la otra es, ¿cuáles son los avances en la gestión misional de la superintendencia del subsidio familiar? Bueno, la idónea para responder esas preguntas es la doctora Yuli Quiroga, que ha estado muy acompañada en esos temas. Por favor, doctora Yuli. Doctor Julián, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Es un gusto poder acercarnos a ustedes a través de la tecnología, poder compartir con ustedes nuestra experiencia en la gestión del primer semestre y mostrarles que como equipo, que como una gran superintendencia donde todos somos partícipes de la mejora continua, hemos trabajado esos dos frentes que nuestros usuarios nos están preguntando. La primera de ellas, asociada a la gestión del riesgo, efectivamente, la Superintendencia del Subsidio Familiar ha implementado dentro de su gestión todo el concepto de administración del riesgo. Una administración que nos permite entender y llevar a cabo para tomar las mejores decisiones la identificación de riesgos de gestión, de riesgos de corrupción, de riesgos asociados a la tecnología. Es decir, un marco en el cual nosotros visualizamos esas dificultades que puede tener alcanzar nuestra misión y tomamos todos los controles y las acciones necesarias para salir adelante. Hemos implementado y desarrollado también de manera participativa con la entidad, con la ciudadanía en general, nuestra política de gestión del riesgo integral. Hemos construido un manual para adaptar la metodología de la gestión del riesgo que nos da la función pública. Lo hemos desarrollado a las necesidades de la superintendencia. Y por consiguiente hemos establecido nuestros mapas de riesgos de gestión y de corrupción, como lo señalaba anteriormente, riesgos que son abordados por cada uno de los procesos con controles, con acciones, con medición, con un cronograma, con actividades muy concretas para que a lo largo de la vigencia 2020 se pueda mitigar cualquier riesgo que se pueda presentar. Incluso el riesgo en el que nos encontramos, el riesgo de la pandemia, se ha desarrollado todo un plan de contingencia, un plan de continuidad de la operación de la superintendencia para que nuestra función no se vea afectada. Y es por eso que nuestro superintendente, nuestros superintendentes delegados y nuestra jefe de la Oficina de Protección al Usuario así lo presentaron. Presentaron la gestión de este primer semestre que a pesar de la coyuntura hemos podido llegar a trabajar de una manera efectiva, contundente y clara. Allí nosotros también, a través de nuestras áreas específicas administrativas, como el área de contratación, el área administrativa, el área de presupuesto, se han construido esos riesgos, se han identificado cuáles son los riesgos en el marco de la pandemia y se ha desarrollado todo ese plan de contingencia que lo señalaba. Entonces, para atender la primera pregunta de nuestros usuarios. La segunda pregunta, ¿cuál ha sido la superintendencia, la gestión de la superintendencia en términos generales, ya a nivel administrativo? Podemos ver, y esto es gracias al resultado y al esfuerzo articulado de todos los funcionarios de la superintendencia y de todas las partes interesadas, logramos un índice de desempeño institucional que se diligenció en el primer trimestre del año y se obtuvieron los resultados en el mes de mayo, donde la superintendencia alcanzó 82.7 sobre 100. Esto nos lleva a tener durante los últimos 4 años una participación interesante e importante de mejora en nuestra gestión
y nos ubica dentro de una de las principales instancias y entidades del país que promueve la mejora continua, la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, y que nos permite evidenciar mejoras claramente y contundentes en temas como la planeación institucional, el gobierno digital, el control interno, la defensa jurídica, la gestión documental y la transparencia. Es de esta manera que estos resultados nos motivan a seguir construyendo país desde la superintendencia con todos los elementos articuladores de todos nuestros funcionarios y las diferentes partes interesadas. Otro de los grandes resultados que hemos tenido y sobre el cual nos basamos es la planeación estratégica. Esa planeación estratégica vigencia 2019-2022, que muy bien el doctor Julián lo presentaba, donde se desprende desde esa planeación del Plan Nacional de Desarrollo, y donde nosotros hemos fijado 4 objetivos claros para la entidad. El primero de ellos asociado a fortalecer como un valor agregado y como una necesidad la gestión del conocimiento en la entidad. Otro, modernizar nuestro sistema de inspección, vigilancia y control. El siguiente, trabajar por una capacidad institucional soportada en el tema técnico. Y por último, y ustedes lo vieron a través de la presentación que hemos realizado, que queremos contribuir a un mayor uso y apropiación de los beneficios del sistema del subsidio familiar. De esta manera construimos durante el primer semestre del 2019 15 planes que dan una hoja de ruta para toda esta vigencia, donde queremos seguir trabajando todos los elementos de gestión, de talento humano, de bienestar, de gestión ambiental, de gobierno digital, todo el tema tecnológico. Asimismo, trabajamos y avanzamos en el desarrollo de 6 proyectos de inversión, esos 6 proyectos que permiten ser el motor estratégico de la entidad y sobre el cual trabajamos toda la capacidad institucional, elementos de talento humano, de protección al usuario, de gestión documental, de tecnología y de gestión del conocimiento. Otro de los resultados dentro de este primer semestre ha sido el anteproyecto 2021, una apuesta interesante en la medida de entender las dinámicas del entorno, entender la coyuntura que vive el país y poder formular nuestras necesidades para el 2021 lo más aterrizadas posibles, con las necesidades completamente identificadas y la perspectiva de mejora continua y de ámbitos estratégicos que queremos trabajar. Allí este anteproyecto ha sido sustentado y presentado a todas las instancias correspondientes, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Senado, la Cámara de Representantes. Es decir, seguimos defendiendo nuestros recursos para seguir ofreciéndole al país la vigilancia del sistema del subsidio familiar. También hemos participado en 21 subcomités departamentales promovidos desde el Ministerio de Trabajo, los cuales pues buscan acercarse y dar a conocer un poco más nuestros servicios como superintendencia. Asimismo, uno de los grandes resultados, y es por el que nos encontramos hoy en día aquí reunidos, es gracias al área de tecnología de nuestra entidad, que ha buscado fortalecer todas las herramientas existentes, nos ha permitido continuar nuestra misión a través de la tecnología, fortalecer los sistemas de información sobre los cuales recogemos la información de las cajas de compensación familiar para entregar esos datos tan interesantes que se pudo ver al comienzo de esta presentación, y seguir mejorando tecnológicamente, porque pues ese es el tema sobre el cual podemos seguir creciendo como entidad. Asimismo, reconocemos todo el ejercicio a través de nuestra área jurídica, todo lo correspondiente a la defensa jurídica, que obtuvimos dentro de los resultados de MIPG un gran valor allí importante frente a esos resultados que nos permiten fortalecer todos nuestros procesos judiciales que se adelantan dentro de la superintendencia, establecer esas acciones que permitan promover la política de prevención y daño antijurídico y, en fin, fortalecer toda nuestra capacidad jurídica de la superintendencia. Asimismo, se ha venido trabajando a nivel del sistema de control interno, liderado también desde nuestra oficina de control interno y todas las instancias de la entidad, siempre vigilantes y garantes de que se vea el control interno como una oportunidad de mejoramiento continuo y supervisión a todo lo que hacemos. De esta manera, desde la Oficina Asesora de Planeación, se apoya y se da el respaldo para que toda esta gestión siga adelante, se establezca un modelo de buenas prácticas de trabajo bajo un liderazgo adecuado y un trabajo articulado entre todas las instancias de la entidad. De esta manera, doctor Julián, es nuestro balance de la gestión de una manera muy sucinta frente a los grandes resultados que, gracias a los colaboradores, a los funcionarios, a nuestros directivos, a todas las personas que hacen día a día parte de la gestión, podemos presentarles al país el día de hoy. Muchísimas gracias y un reconocimiento y una felicitación para toda la superintendencia. Muchas gracias.
A usted, doctora Julie. ¿Qué más tenemos, doctor John? ¿Tenemos algunas preguntas adicionales? No, doctor Julián, ya con eso tenemos, estamos llegando ya al final para que usted, por favor, entonces despida la transmisión. Bueno, a todos muchas gracias por su atención, por haber escuchado todas estas palabras. Como se han dado cuenta, esta superintendencia trabaja día a día para ser mejor, para ser una entidad eficiente, eficaz y poder siempre hacer un control completo sobre los recursos del sistema de subsidio familiar. Somos una entidad que está relacionada con la gente y con los trabajadores, y hacia ellos va nuestra misionalidad. Ustedes sabrán cualquier información adicional que ustedes requieran. Todas las preguntas que requieran serán contestadas en los términos del derecho de petición, y agradezco finalmente a la superintendencia, a sus funcionarios y a sus directivos. Y yo que estoy entrando, permítame manifestarles que me ha sorprendido gratamente el nivel técnico en que esta superintendencia ha estado, y digamos que ha estado evolucionando hacia la excelencia. Muchas gracias a todos, y cualquier cosa entonces a través de los canales normales. Muchas gracias. Doctor Molina, muchas gracias. Entonces, recordarle a todos nuestros seguidores en Facebook Live que al final de la transmisión encontrarán un link donde pueden evaluar esta audiencia de rendición de cuentas, para que por favor ingresen y evalúen la presentación que acabamos de hacerle. A todos los funcionarios de la superintendencia, muchas gracias, y a todos nuestros seguidores en las redes sociales, buenas tardes, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.